Bueno, hoy vamos a hablar de Santi Manotea, perdón, Maratea. Lo que pasa es que hay muchos que le dicen manotea, porque manotea de todos lados. Dinero, siempre, dinero. Es un gran manoteador de dinero. Santiago Maratea promocionando un té que él dice que no es mágico, pero lo promocionan como tal, ¿no? Vamos a verlo por acá. Todo tranqui, espero que sí. Bueno, yo después de generarles un poco de intriga, llegó el día finalmente de que les venga a contar qué son estos juguitos que tomo y para qué carajo sirven. Como ya saben, se los conté en otro video, estoy a punto de cumplir un año sin fumar cigarrillo y casi 10 meses sin fumar marihuana. Y estoy muy contento, la verdad. A partir de ese esfuerzo que me costó un montón, empecé a incorporar nuevos hábitos saludables en mi vida y estoy muy orgulloso de mí y me lo agradezco. Pero como todo exfumador, hubo un momento en el que subí mucho de peso, llegué a pesar 95 kilos y hace 3 meses dije, bancá, tengo que empezar a bajar de peso. Y ya llevo bajado como 13 kilos en 3 meses, o sea, bastante bien. Y hace como 2 meses que conocí y empecé a tomar esto y es una gran ayuda, pero no crean que por eso es que logré bajar de peso, nada más. Ya les dije, o sea, entrenando, yendo a la nutricionista, con un plan de déficit calórico, tomando agua, durmiendo mejor. Por todo eso es que empecé a notar cambios en mi cuerpo y en mi vida. Aparte, conocí esto que me reayudó, sí, seguro. Pero no es un polvo mágico, eso es lo primero que les voy a aclarar, no hay ningún polvo mágico. Y aparte no todos funcionan para lo mismo, vieron que yo les mostré que a lo largo del día tomo distintos juguitos. Tomo unos a la mañana apenas me levanto, otros tomo en el desayuno, tomo otro antes de ir a entrenar, otros tomo antes de comer y uno antes de irme a dormir. De ese es del único que les voy a hablar por ahora, que es este, se llama Prunex. ¿Por qué les voy a hablar solamente de este por ahora? Porque es el que yo les puedo asegurar que funciona y que es increíble, la verdad. El resto los estoy probando, boludo, y a medida que vaya entendiendo cómo funcionan, se los voy a recomendar. No les quiero recomendar nada si no sé realmente que a mí por lo menos me funcionó. Y este por ahora es el que yo les puedo asegurar que funciona, o sea, si hay algo que me acuerdo y hago todos los días, todas las noches, en realidad es hacerme un té con esto antes de irme a dormir. Y esto a nadie le importa, pero es flashera la caja, ¿vieron? Me gusta a mí la caja así rara, que no sea cuadrada. Pero bueno, es lo de menos. O sea, ¿qué tiene de grosso el producto en sí? Primero que es 100% natural, o sea, son todos alimentos que sin ningún proceso químico lo convierten en un polvito, lo ponen en este sobre y vos te lo tomás en un té. Pero no tiene un proceso químico para lograr eso. Digo, no es un medicamento ni un fármaco, son alimentos 100% naturales. Esto lo creó un peruano, vienen de Perú, un visionario total. Y bueno, ¿cuál es la función que tiene? O sea, ¿para qué sirve? Básicamente te limpia el intestino. Yo lo tomo a la noche y a la mañana me levanto sintiéndome deshinchado. Y aparte, si tenés problemas para cagar, te cagás todo. No es mi caso, yo por suerte nunca tuve problemas para cagar, pero sé que hay mucha gente que sí. Y aunque tengas problemas o no tengas problemas para cagar, a la mañana siguiente te cagas todo. A mí lo que más me gusta es lo deshinchado que me hace sentir, pero entiendo que la gente que tiene problemas para ir al baño lo consume y le encanta porque los ayuda a alargar todo. De hecho, tengo una amiga, que no voy a decir el nombre porque aparte no es famosa ni nada, pero que en el grupo de mis amigos es conocida porque le cuesta una banda cagar. ¿Viste la típica que te vas con amigos de viaje y hay una que dice, yo no cago desde que salimos de casa? Y vos decís, pero boludo, hace 10 días que no fuimos de nuestra casa. Todavía no cagué porque no puedo cagar porque me cuesta. Bueno, mi amiga, que no voy a decir el nombre, pero cuestión, que ayer la llamé y le dije, che, ¿te llevo uno y lo probás? Y me dice, uy, dale de una porque no cago desde el lunes. Entonces le llevé uno, le dije, tomate medio para empezar a la noche. Se tomó medio ayer a la noche y mirá el mensaje que me manda hoy. Cuando me llegó este mensaje dije, listo amigo, esto realmente funciona. O sea, si logró que cague mi amiga, que caga a muerte de obispo, estamos hablando de un producto efectivo, señores. Como ya les dije, hay muchos otros juguitos y tienen otras funciones, pero el que yo les voy a recomendar por ahora, porque estoy segurísimo que funciona y está buenísimo y a mí me ayuda una banda, es este. Se vende por caja, cada caja trae 30 de estos sobres para que tomes uno por día o medio por día, te vas fijando vos. Una caja te va a durar un mes o hasta 2 meses. Y sale 31.850 pesos. Si les interesa, les voy a dejar en mis historias un link para que lo puedan comprar. Y bueno, si lo compran y lo usan, porfa, después cuéntenme cómo les fue, cómo les funcionó. Si les sirvió o no, si les gustó o no. Bueno, gente, eso es todo. Gracias por escuchar y hasta luego.
Bueno, primero vamos a analizar lo que es la propuesta, ¿no? La propuesta siempre te la hacen llegar de la misma manera. Yo no te lo recomiendo. Yo te muestro lo que a mí me sirve. También hacen algunas aclaraciones que cuando el mensaje está dirigido a personas que creen ciegamente en lo que vos le recomendás y lo que vos le decís, el mensaje llega de forma directa. Pasan por alto ese mensaje inicial donde dicen, esto no es mágico, esto no es un polvito mágico. Yo lo usé acompañado de deporte, comida sana. Bueno, el trabajo está hecho de por sí mismo, ¿no? No se baja de peso mágicamente con un polvito que en general se lo tiende a etiquetar de natural porque al lugar donde va dirigido se le quiere hacer creer, dentro de estas doctrinas irracionales del pensamiento mágico, New Age, se le implanta un mensaje doctrinal de rechazo automático a las farmacéuticas, que por supuesto nadie las defiende, que seguramente tienen un montón de negocios, pero que también salvan millones de vidas con un montón de fármacos. Entonces, el mensaje va dirigido a personas vulnerables, personas que confían en él, que lo siguen, porque esto lo publican en sus redes, y el mensaje es, ojo, esto no es un fármaco, esto es un producto natural, que no tiene químicos, y es de un peruano, un loquito, que está ahí en la selva y se le ocurrió esto, es un visionario. Intenta vender de esto de que es algo inédito, algo único, algo natural, porque va todo rodeado del mensaje hacia esas personas, va destinado, es un paquete armado a propósito. No hay nada armado al azar, no hay azar acá en esto. El mensaje está bien armado, creado con mucho tiempo de antelación para tener éxito. Entonces ustedes van a ver que siempre repiten lo mismo. Es natural, no tiene químicos, no es nada vinculado a las farmacéuticas. Y ahí van a la conspiración, a las teorías conspiranoicas que le meten en el circuito New Age, donde te dicen que las ciencias son malas, que los médicos quieren lucrar con vos, que hay sanaciones mágicas con polvitos mágicos que lo curan todo, inclusive hasta enfermedades que las ciencias no pueden curar al día de hoy. Así es como logran mayor adherencia a este tipo de productos mágicos, que son vendidos y ofrecidos a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, paralelamente, saben cómo cubrirse legalmente. ¿Cómo se cubren legalmente? Con ese breve fragmento diciendo, yo te muestro lo que a mí me sirve, no es un producto mágico. Sí cometen errores, porque claramente para introducir ese mensaje en las personas, en las víctimas que van a adquirir ese producto costoso, que no es más que un polvito X, como en otras oportunidades vimos que era polvo de garbanzo o un laxante que vale 2 mangos, que vale muy poco dinero, ellos necesitan etiquetar a ese producto como un producto milagroso que solo ellos venden y proveen. Entonces, es así como le dicen al final de que a mí me sirvió y hace recomendaciones que sí las debería hacer un profesional de la salud. ¿Ustedes sabían que prescribir una dieta es un acto médico? Bueno, por eso se lo ha denunciado a este señor, lo ha denunciado la Asociación de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, si mal no recuerdo, por ejercicio ilegal de la profesión, si no estoy muy equivocado. Pero vamos a buscar la denuncia para leerla. Vamos a ir por acá, vamos a ir por acá. Bueno, esta es la carta documento que le han enviado a Santiago Maratea. Aunque muchos le dicen Manotea, porque no sé si ustedes saben, pero este chico ha logrado mucho dinero quedándose con porcentajes de las colectas. Sí, colectas sociales en las cuales
se aprovechaba y se quedaba con un gran porcentaje de lo que recaudaba. Una vergüenza, pero bueno. Voy a leerla para que puedan ver bien lo que dice. Esperen que la abro aquí para mí también. Bueno, dice: Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, que concurro por medio de la presente en mi carácter de representante legal y presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, a los fines de intimar a su persona, a quien el plazo de 72 horas de recibir la presente intimación, fehaciente procede a retractar por los mismos medios y redes empleadas para su difusión sus dichos y expresiones públicas vertidas en redes sociales como Instagram, Santi Maratea, en contra de la profesión y de los profesionales matriculados bajo la órbita de la ley 13.272 y reglamentaciones complementarias. En primer lugar, su persona promociona y facilita la práctica ilegal del intrusismo profesional o ejercicio de la profesión de nutricionista sin la respectiva validación universitaria y de matriculación. Incluso su persona promociona productos y líneas nutricionales sin su respectiva habilitación profesional, denigrando la profesión y sus integrantes sin argumento o fundamento atendible alguno. Su persona violenta las normas de ejercicio profesional de la provincia de Buenos Aires e injuria y denigra a profesionales matriculados por medio de reels y videos donde promociona e induce a la adquisición de productos y prácticas nutricionales, extremo que habilita y obliga a este colegio en el marco de los artículos 12, 13 y 14, inciso C, D y I de la ley 13.272, en el ejercicio legal que le corresponde, salga a la defensa de la profesión y de los colegas matriculados, instar a su persona a cesar en las prácticas ilegales de difusión atentatorias de las normas citadas. Bueno, acá hay una falta de ortografía, me parece. Sin perjuicio de proceder en caso de silencio, evasiva o inacción, a la intimación, a instar a las respectivas acciones jurisdiccionales correspondientes, tanto civiles como penales, en contra de su persona por los actos ilegales citados en modo difamatorio y público. Queda su persona legalmente notificado. Bueno, y lo firma la licenciada Laura Salman, si no leo mal, del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. Esto no fue solo. También este señor terminó de alguna forma en el día de ayer injuriando, calumniando a los profesionales del Colegio de Nutricionistas de la provincia con los siguientes dichos. Todo tranqui, espero que sí. Estos dichos fueron vertidos en un canal de YouTube y fueron los siguientes. Aquí los pongo para que los puedan ver. Dale. Vamos a poner por acá. No sé. Después también vos también sos de meterte en polémicas, ¿eh? Sí. Ah, Por eso te entiendo. Bueno, Por pero eso te claro, entiendo. porque algo de un té Sí. para adelgazar, ¿cómo era eso? Porque claro, yo, viste, como que algo había escuchado, pero dije, no me quiero incursionar tanto porque quiero que me lo digas vos. Tipo, ¿qué había En pasado? realidad, Bien. tipo, yo estoy hace como un año que dejé la mochila en el auto, pero voy para todos lados con estos tés, los tomo todos los días. ¿Pero qué? ¿Verdaderamente te hacen adelgazar? En realidad te ayudan, es un suplemento que si vos te cuidás y haces deporte y dormís bien y tomás agua y te cuidás con la comida, es un suplemento. Sí. Si no haces nada de eso y tomás el té, obviamente no te va a pasar nada. Claro, no pasa nada. sea, Fue por la- denigrar a los profesionales de Claro, nutrición. fue porque me saltaban a bardear muchos nutricionistas y yo Ajá. tengo una opinión que la sostengo igual, que es que muchas nutricionistas, no todas, pero muchas, son unas traumadas en realidad. Claro. Y te hablan y comunican desde el trauma y desde la herida de un vínculo que tienen obsesivo con la alimentación que las llevó a estudiar la carrera, ¿no? Claro, como que básicamente tanta- todas quieren TCA. No todas, pero muchas. Están tan obsesionadas con la comida que terminaron estudiando la carrera Claro, directamente. Y sí. creen que por ahora ser profesionales nadie se va a dar cuenta que son unas Quieren el traumadas. poder de la palabra de la nutrición. Exacto. Yo Claro. creo que lo que digo, obviamente no lo puedo asegurar,
pero como tampoco generalicé, creo que tengo razón en el sentido de que muchas les pasa eso y por eso se enojaron tanto. Claro. Y salieron a matarme. ¿Cómo vas a decir que somos unas traumadas? Bueno, lo creo. Claro. Por ahí me equivoco, pero yo para mí es así. Para vos, que igual está perfecto. Después te iba a decir que me pases cómo se llama, porque ¿sabes? La semana pasada yo fui a un lugar y me compré, es un lugar naturista el que fui igual, tampoco que estoy, me compré unas pastillitas que supuestamente también te ayudan a adelgazar. Es increíble cómo este tipo de influencer siguen de alguna forma atentando contra la sanidad pública al ofrecer productos que son etiquetados como productos mágicos y que son productos de muchas veces de empresas que están etiquetadas como organizaciones coercitivas de índole piramidal, organizaciones coercitivas de índole comercial, como lo fue Herbalife, Nu Skin y otras que tienen esquemas piramidales donde aparentemente abusarían de las personas, las esclavizarían o le sacarían grandes sumas por productos que valen mucho menos, pero que son tildados de mágicos, ¿no? Y para esto utilizan a personas reconocidas, ¿para qué? Para que puedan captar víctimas fácilmente. Aquí estamos hablando de salud física y salud mental, que pueden llegar a generar desequilibrios hormonales que pueden terminar en depresión, que pueden terminar en suicidios. Entonces, no es un tema menor. Cuando se juega con la salud, se paga caro. Se paga muy caro. Entonces, cuando hay gente que sigue diciendo de que hay una terapia alternativa, una terapia complementaria, y no es más que una simple estafa bajo persuasión coercitiva, siempre termina mal. Siempre. Siempre. Entonces, vamos a mostrarles qué es esta empresa. Porque ya hemos hablado de lo que está promocionando Santiago Maratea. ¿Pero es solo un té? ¿O hay algo más allá de un tecito? Un polvito natural que aparentemente no tendría nada de natural, sino que hay un proceso detrás y que habría otras cosas. Pero vamos a ver un video sobre de quién es este tecito. Fusion se presenta como una multinacional, innovadora, fundada por Álvaro Zúñiga Benavides, con una misión muy clara, o al menos así la plantean: salud física, emocional y financiera. Su base, dicen, es la Fusión Nutracéutica Plus, una mezcla, según ellos, de sabiduría ancestral y ciencia moderna. La verdad es que así de primera suena bastante bien, ¿no? Sí, el concepto es atractivo. Pero aquí es donde la cosa, digamos, se pone interesante. Pero antes de continuar, quiero felicitarte, porque formas parte de un grupo selecto y especial de personas que están buscando un cambio en su vida. Parece que la empresa intenta como distanciarse de la etiqueta multinivel. Eso dicen algunas fuentes. Sin embargo, son sus propios distribuidores los que hablan sin tapujos de redes de mercadeo y usan un término muy específico: esquema binario híbrido. ¿Esto qué significa exactamente en la práctica? Pues mira, es una muy buena pregunta. Ese esquema binario híbrido es central. Significa que cada persona que entra tiene que construir como dos equipos, dos patas, por así decirlo. Y las comisiones dependen mucho de equilibrar las ventas entre esas dos patas. Esto, estructuralmente, pues claro, incentiva muchísimo el reclutamiento constante. Tienes que meter gente nueva para que esas patas crezcan. Así que, aunque eviten la palabra multinivel, el mecanismo de ganar dinero reclutando y vendiendo en red, bueno, pues es la base del modelo. Es una gestión de la percepción muy, muy estudiada. Entendido, vale. Hablemos entonces de los productos, que al final son el corazón del negocio. Tienen bebidas, batidos, por ejemplo, Veramás, que dicen que es para la inmunidad y mencionan una patente, Wellmune UGPH. También Protein Active para los músculos, Prunex para la digestión. En fin, una gama bastante amplia. Cierto, la gama es amplia. Pero aquí es donde las promesas pues chocan un poco con la realidad regulatoria. Por ejemplo, en Perú, Indecopi, que es el organismo de defensa del consumidor, sancionó a Fusion. ¿Y por qué? Pues por publicidad engañosa.
dijeron que no había pruebas suficientes para afirmar que varios productos, incluyendo Veramass y Protein Active, prevenían la COVID-19. Y ojo, que no es un caso aislado, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Hay más líos regulatorios? Pues sí. En Colombia, por ejemplo, INVIMA, que es como la Agencia de Alimentos y Medicamentos, declaró fraudulento un producto llamado Angiefit Fusion. Parece que usaron indebidamente un registro sanitario. Y fíjate, algo mucho más reciente y francamente preocupante, una notificación en Estados Unidos, en California, bajo la famosa Proposición 65. ¿La Proposición 65? ¿Qué implica eso? Es una ley de California muy estricta. Exige que se advierta claramente si un producto contiene químicos que el Estado considera cancerígenos o que pueden causar problemas reproductivos. Pues bien, la notificación alega que encontraron plomo y compuestos de plomo en el producto Protein Active Fit. Y sin la advertencia obligatoria. Piden retirarlo, reformularlo y una sanción. Esto, claro, levanta muchas dudas sobre el control de calidad. Hablamos de plomo en un producto que se vende como saludable. Vaya, plomo. Eso es bastante alarmante, la verdad. Pero claro, en contraste con todo esto, Fuxion se esfuerza mucho en promover historias de éxito, ¿verdad? Hablan constantemente de transformación personal, de éxito financiero. Efectivamente. Tienen hasta una marca, Ser Fuxion, para vincular el desarrollo personal con la empresa. Y sí, abundan los testimonios muy emotivos. Gente que cuenta cómo mejoró su salud, su economía. Es una narrativa muy, muy potente. Ya, pero me imagino que, como decías antes, no todas las historias serán así de bonitas. Para nada. Hay relatos muy distintos circulando. Hay gente que lo describe directamente como una estafa piramidal. Hablan de un ambiente casi como de secta, de haberse endeudado mucho. Cuentan que hay una presión enorme por aparentar éxito, incluso alquilando coches de lujo para las fotos y los eventos. Y claro, la desilusión es tremenda cuando ven que líderes de alto nivel, los famosos diamantes, acaban dejando la red. Y eso conecta con la estructura financiera que comentabas, lo del esquema binario. Directamente. Es que las simulaciones de estos esquemas binarios son muy claras. Muestran una y otra vez que la inmensa mayoría de la gente que entra, fácil un 96%, genera una parte mínima de las comisiones totales, quizás solo un 20%. El éxito financiero del que tanto hablan es estadísticamente la excepción, no es la regla. Y ese es un riesgo inherente a un modelo que al final depende tantísimo de reclutar y reclutar sin parar. Entonces, resumiendo un poco todo esto, tenemos por un lado una imagen corporativa muy pulida, centrada en salud, bienestar, éxito, pero que por otro lado choca con sanciones regulatorias en varios países, alertas serias sobre seguridad de productos, como lo del plomo que mencionabas, y un modelo de negocio donde parece que el éxito económico está estructuralmente reservado para unos pocos en la cima. Exacto. Los riesgos están ahí, sobre la mesa. Para quien consume los productos, pues surgen dudas legítimas sobre si las promesas de salud son ciertas y, lo que es más grave, sobre la seguridad, viendo estas alertas. Y para quien piensa en unirse como distribuidor, el riesgo financiero es real y significativo. Además de la presión emocional que suele acompañar a estas redes. Nos deja desde luego una reflexión final importante para quienes nos escuchan. Teniendo en cuenta estas señales de alerta de los reguladores sobre la publicidad y la seguridad, y la propia naturaleza del modelo de negocio, que tanto énfasis pone en reclutar, ¿qué preguntas fundamentales debería hacerse cualquiera antes de consumir estos productos o de invertir tiempo y, sobre todo, dinero en unirse a la red de Fuxion? ¿Cuántas cosas están ocultando, no? Ahora nos preguntamos cómo esto funciona impunemente en Argentina y en varios países de nuestro alrededor, ¿no? ¿Será porque nuestros gobiernos son más permeables a la corrupción? ¿Por qué será que funcionan tan fácilmente, tan impunemente? Siempre sucede lo mismo, ¿no? Captan a las víctimas, le dicen que ese va a ser un producto mágico que les va a cambiar la vida. Captan a personas que necesitan trabajar, que necesitan invertir para salir adelante y le ofrecen detrás de toda esta fachada productos mágicos que supuestamente la gente se va a volver loca por consumirlos y que muchas veces se encuentran con depósitos llenos que no pueden vender a nadie. Porque claro, esto es una estructura ficticia que se muestra de éxito, que no sería nada más y nada menos
con una estructura piramidal que es saciada con parte de ese dinero en mostrar algo que nadie o muy pocos van a lograr. ¿Y quiénes van a lograr eso? Justamente los líderes. ¿Quiénes son los líderes? Los diamantes. Dentro de esta estructura jerárquica tienen muy bien diagramadas las jerarquías. ¿Quiénes llegan a los niveles más altos? Los que reclutan y estafan a más cantidad de víctimas. Claramente. Pero bueno, quizás sería bueno que el Estado argentino o el Estado chileno, uruguayo, donde están funcionando esta empresa, junto a influencers como Santiago Maratea y otros, que no es la primera vez que lo denunciamos. Ya hemos denunciado en el pasado a Newskin, por ejemplo, y ha sido condenado. Y también había gente, influencers y famosos, que eran líderes que se pasaron a Fuxion ahora, ¿eh? Y después van a estar en otra y en otra. ¿Ustedes se creen que no saben lo que hacen? Lo saben. Pero es un negocio mega millonario. Un negocio que podría estar generando miles de muertes de forma silenciosa. Porque cuando se juega con la salud física y mental, el resultado siempre es malo. Cuando el Estado deja un bache vacío y ausencia en los controles en temas de salud, la sociedad se encuentra totalmente desprotegida. Y hablamos de grupos vulnerables, grupos muy vulnerables, con patologías serias, que deben ser acompañadas por un grupo interdisciplinario de profesionales, nutricionistas, psicólogos, hasta psiquiatras muchas veces. Yo le pido que por favor, cuando ustedes vean todos estos temas, que no se queden callados, que alerten. No hay productos mágicos, pero Maratea, si no hay producto mágico y vos lo sabés, ¿por qué lo promocionás? ¿Por qué haces dinero con eso? ¿Por qué le vendés mierda a tus seguidores? Lo haces por plata, porque tu vida es manejada por plata, no por el bienestar social. Como hiciste con Independiente, donde le vendiste a los hinchas, nos vendiste a los hinchas de Independiente, de que querías ayudar, de que eras como otro hincha, y le terminaste haciendo vender los botines a nenes, a niños que tenían el sueño de que su equipo pueda seguir en primera y que su club siga funcionando. Maratea debería dar muchas explicaciones desde hace un montón de tiempo, pero raramente los famosos siguen sin pagar las consecuencias de sus actos, siguen generando dolor y sufrimiento a su alrededor sin dar explicaciones. Para él, todo esto nace de un conjunto de nutricionistas despechadas. Nutricionistas que incluso tilda de ser enfermas, de tener una patología seria. La verdad que con eso no se juega, Maratea. Jugaste con muchas cosas, pero con la salud no te vamos a permitir que juegues. Y vamos a acompañar al Colegio de Nutricionistas para que siga adelante la denuncia. Ojalá que la justicia argentina tome acciones y que personajes como Santiago Maratea no jueguen nunca más con la salud de los argentinos. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.